Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy, nació en Cowell el 24 de noviembre del 46. Después de 10 años negando ser un asesino, al fin confesó 36 asesinatos entre 1973 y 1978, aunque el número real de sus víctimas es desconocido. Fue condenado a muerte y asesinado en la silla eléctrica el 24 de enero del 89. Hay muchos detalles sobre su infancia, aunque trataré de contarte solo lo más relevante y en especial su vida de crimen, ya que por eso estás aquí. Ted Bundy fue un estudiante aplicado y con buenas notas. Es así como logró obtener su licenciatura en psicología en la Universidad de Washington. Incluso obtuvo una condecoración por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. Todo cambió en 1973 cuando se reencontró con Brooks, su exnovia con la que regresó ese mismo año. Al final la abandonó sin que ella volviera a saber de él. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de robos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974 entró al cuarto de la universitaria Johnny Lenz, la golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Un mes después, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años. Él entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó su ausencia hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás se volvían a ver. El individuo tenía la particularidad de ir cargando libros y llevar un brazo enyesado. Hubo testigos que observaron a un hombre que tenía problemas para arrancar su Volkswagen, el cual se había visto rondando el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. En febrero del 74, Carol Valenzuela desapareció. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar el 12 de marzo de 1974. Donna Mason fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt caminaba por los jardines del colegio Central Washington cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Parks, quien había quedado con unas amigas para tomar café y nunca llegó. Roberta fue vista con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Ella jamás apareció. El 1 de junio, Brenda Ball salió de una taberna en Borie, en Washington, después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo enyesado. 19 días más tarde se descubrió que Brenda nunca llegó a su destino. El 11 de junio de 1974, Georgian Hawkins desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación reportó su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Denise Nausland, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados en agosto en el mismo lago Sammamish. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde se matriculó como estudiante en la Facultad de Leyes. El 2 de octubre asesinó a Nancy Wilcox cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. 9 días después, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús que la llevara a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció en su Volkswagen a acercarla allí. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó el vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera viva. En un momento en que Ted regresó al vehículo, ella escapó y llegó a la facultad, pero no lo denunció por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre secuestró a Melissa Smith mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Amy cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido violada y golpeada en la cabeza con una barra de metal. Sin embargo,
Parecía que Bundy la conocía debido a que hubo muchos testigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la chica conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato hablado del aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre, Bundy se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall en Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Ella le informó que habían intentado robar su coche y subió al auto de Bundy bajo la creencia de que iban a la comisaría. Después de detener el coche, sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Lo golpeó en la cara y salió corriendo. Consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la policía. En la comisaría, ella narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, Debbie Kent desapareció del estacionamiento de Beaumont, a donde fue con sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de unas esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Darronch en la estación de policía. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, dijo que durante la actuación un hombre parecido al sospechoso le pidió que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se negó porque estaba ocupada con la obra. El 12 de enero de 1975, Karin Campbell acompañó a su prometido Raymond Gadowski a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. Raymond y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición y un mes después un trabajador encontró el cadáver congelado en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo fue descubierto un cráneo en las montañas Taylor, Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron parte de los cuerpos de Linda Healy, Susan Runcourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy. El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. No se encontró su cuerpo. El 6 de abril, tras discutir con su marido, Denise Oliverson decidió ir a visitar a sus padres en Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Cooley desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. El 1 de julio, Shelley Robertson decidió viajar por el país de Wright. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Debido al retrato hablado, una amiga de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía diciendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy, los testigos fallaron al identificar y la atención hacia Ted Bundy se disipó hasta años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. El 16 de agosto, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero comenzó el juicio por secuestro agravado y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y Karin Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos
ambos cuerpos podían haber sido ocasionados por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato y en abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado en Colorado. Ted despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado, donde saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó tratando de robar otro Volkswagen, pero volvió a escapar trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel para acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal, donde esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Nadie se dio cuenta de su desaparición y esta vez huyó a Chicago y Florida. El 14 de enero de 1978, un edificio de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Neary volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera, Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 partes, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del asesino. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por su mochila. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Ella murió durante la violación. 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly y tras el asesinato, Bundy regresó por alguna razón a su apartamento de Tallahassee. Al parecer se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente dejó Tallahassee. Terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de patrulla que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. Bundy tuvo múltiples entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana a la edad de 42 años. Es así como termina este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido, ya que para eso es este canal. Y si es así, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho. Por mi parte es todo. Saludos y hasta la próxima.